Creo que a todos los que vivimos en el continente americano nos molesta esto. And we will make America great again. No me refiero a Trump ni tampoco a... This is America, Jack. Sino que el gentilicio americano y el nombre americano en sí parecería ser que se lo apropiaron los estadounidenses. ¿Pero por qué es esto? ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Bueno, te voy a contar una historia muy interesante. Corría el año 1492, que fue un año movido como pocos en la historia de la humanidad. El año empezó el 2 de enero, con los reyes católicos terminando de conquistar el reino nazarí de Granada, en un proceso que al día de hoy se lo conoce como la Reconquista, lo que les dejaba el campo libre como para pensar en otros asuntos que no sean pelear con los reinos musulmanes. ¿En qué asuntos? Bueno, resulta que a los europeos les gustaba muchísimo la pimienta, el clavo de olor, la nuez moscada, la canela, el jengibre y otras especias. Sí, es momento de hablar de comida. Porque, ¿qué es más importante que la comida? Los europeos sabían que estas especias se producían en las Indias, en el Extremo Oriente. Sabían esto desde el Imperio Romano, ya que en la expedición de Aelius Galius, alrededor del 25 a.C. en Yemen, descubrieron que estas riquezas gastronómicas no provenían de la península arábiga, sino que estos en realidad eran meros intermediarios y las riquezas venían desde más lejos. Gracias al bestseller que fue el libro de los viajes de Marco Polo, los europeos también tenían una especie de guía de viajes con detalles de un mundo maravilloso en el Oriente, de donde venían las especias y otras riquezas. Durante la Edad Media, las especias llegaban a Europa a través del comercio de los reinos musulmanes que comerciaban con Venecia y de Venecia al resto de Europa. Por un tema de oferta y demanda, las especias habían llegado a tener precios astronómicos. Básicamente, todos querían una comida sabrosa, pero las rutas comerciales de especias de la época hacían que la disponibilidad de estas fuera realmente muy escasa. Entonces, podemos convenir que hay pocas cosas en la vida que valgan más la pena que jugarse la vida para traer un poco de pimienta. O por lo menos eso pensaron muchos. Entre los que pensaban eso estaban los portugueses. En 1433 asume la corona Eduardo I y le concede a su hermano, que después pasaría a la historia como Enrique el Navegante, el derecho de explorar los mares, que después de la conquista con su padre del puerto de Ceuta en el norte de África en 1415, estaba empeñado y casi obsesionado de que Portugal tenía que encontrar una ruta para llegar a las Indias. Siendo Portugal el reino más occidental de Europa y que también estaba muy lejos de Venecia, lo que hacía que las especias fueran más caras que en el resto de Europa, era bastante lógico que quisieran encontrar una ruta para las Indias. Al día de hoy es tan fácil como ver un mapa y darse cuenta que el continente africano tiene un final al sur de Sudáfrica y que rodeando se puede llegar a la India, pero en su momento no era algo tan evidente. Y la realidad es que costó casi 60 años lograr una ruta rentable de especias, lo que se logró recién cuando Vasco da Gama llegó al puerto de Calicut en la India en 1498 después del viaje de Chileanes de 1434, que por primera vez pasaron el Cabo Bojador, que lo consideraban hasta la fecha el Cabo del Miedo, porque nadie volvía de eso. Con esto se inició lo que al día de hoy conocemos como la era de los exploradores, que los portugueses salían envalentonados a descubrir el mundo con la esperanza de hacerse ricos con especias y esclavos. Ah, sí, en África les gustó eso de esclavizar gente. Y si bien todavía no llegaban al paraíso de las especias, sí que encontraron en el camino oro y muchos esclavos que después vendían en la ciudad de Lagos. En estas estaban los portugueses enriqueciéndose como si no hubiera mañana y muy tranquilos porque tenían el monopolio europeo de explorar y fundar ciudades al sur del Cabo Bojador, gracias a una bula papal que el Papa Nicolás V les había concedido, con el que, por la gracia divina de Dios, podían explorar, fundar ciudades, puertos, esclavizar, y cito la bula, a cualquier sarraceno pagano y cualquier otro incrédulo. Así era la época. Ya sé que parece que me estoy desviando un poquito bastante de por qué Estados Unidos hace llamar a América, pero créanme, entender el contexto ayuda muy bien a entender esto. Cuestión de que en esa estaba el mundo, cuando los reyes católicos en 1491, viendo que era inminente la conquista de Granada y sus vecinos no hacían más que enriquecerse, apareció un tal Cristóbal Colón a plantearles una empresa para llegar a la India por un camino que no violaba el monopolio portugués. En ese momento los portugueses habían avanzado mucho en sus exploraciones, pero todavía no llegaban a la deseada isla de las especias. Así que a los reyes no les pareció mala idea financiar la empresa de Colón de llegar a la India dando la vuelta al mundo por el occidente. Aunque siendo honestos, la verdad que tampoco tenían muchas alternativas, porque siendo los reyes católicos, justamente no iban a desobedecer una bula papal que le daba el monopolio a Portugal. Así que 3 meses después de conquistar Granada, los reyes firman con Colón las capitulaciones de Santa Fe el 17 de abril de 1492 y el 6 de septiembre sale rumbo a la India. Pero como bien sabrán, se topó con el continente americano. Claramente él no sabía que eran estas tierras y estaba convencido de que esas islas que conoció eran parte del archipiélago japonés que Marco Polo llamó Cipango. El tema es que cuando Colón volvió con nativos de esas islas, que no tuvo mejor idea que llamarlos indígenas porque
eran de la India, no traían pimienta, clavo de olor ni ninguna especia. Volvió 4 veces a hacer el viaje para descubrir el camino, pero nunca encontró especias. Así que fueron varios los que empezaron a dudar poco a poco de que realmente se tratara de Japón, China, la India o la especiería oriental. Entre los que dudaron de que estas tierras en realidad eran algo completamente nuevo estuvo Américo Vespucci o Vespucio, que evidentemente le da el nombre al continente americano. Pero, ¿qué hizo Américo Vespucci de tan increíble como para recibir semejante honor como para que un continente entero lleve su nombre? ¿Lo descubrió? ¿Lo conquistó? ¿Fue el primero en poner un puesto de choripanes? Bueno, Américo Vespuccio era un florentino de una casa menor, pero bien relacionada con la élite florentina. Su tío incluso fue Américo de Lorenzo de Medici el Magnífico, que es un personaje interesantísimo y tiene una serie que recomiendo mucho porque está muy bien. Como dato meramente de color, la musa que inspiró la famosísima pintura de la Venus de Botticelli y otras pinturas de Botticelli era Simonetta Vespucci, nacida Simonetta Cattaneo. Era esposa de Marco Vespucci, o sea, de la misma familia, primos lejanos. Pero bueno, ahí tienen 2 Vespucci que pasaron a la historia. Américo, como todo florentino de familia más o menos pudiente, era bastante culto para la época. No pudo ir a la universidad como sus hermanos y terminó trabajando como comisionista en la compra-venta de piedras preciosas en la Banca Medici y terminó haciéndose amigo de Lorenzo de Piernefrancesco de Medici, primo del Magnífico, el más famoso. Era un empleado, no era dueño ni tenía ningún puesto jerárquico. Podríamos decir que era un hombre común de la época, no era alguien importante ni era un gran erudito. Claramente no era un aventurero. Y seamos honestos, su vida no era algo muy interesante como para pasar a los anales de la historia. Pero estamos hablando de él y un cuarto de la masa terrestre lleva su nombre. Las casualidades existen. Todo empezó en 1489, cuando en una oficina de Medici en Sevilla a un empleado se le ocurrió la idea de que nadie se iba a dar cuenta de irregularidades contables y que podía llegarse algo de oro a su casa, por lo que fue despedido. Américo era un hombre confiable de 40 años y lo enviaron a hacerse cargo de esa oficina en Sevilla. Trabajó en la casa comercial bajo la delegación de Gianotto Berardi, dedicada principalmente al aparejo de comercios de barcos. Resulta que era el año 1491 y Sevilla iba a ser la ciudad donde al año siguiente salieran todos los barcos que se aventuraran a buscar la ruta que Colón parecía haber descubierto. Américo estaba en la ciudad y la época adecuada cuando su jefe Berardi murió en 1495, dejándolo como ejecutor de sus últimas voluntades y le tocó liquidar la compañía. Así resulta que se vio casi a los 50 años sin trabajo, sin casa, soltero, sin hijos y sin grandes perspectivas de vida. Pero estaba en Sevilla. Era 1499 y la promesa de ser fama y fortuna yendo de aventura a lo desconocido sonaba bastante bien. No queda claro en calidad de qué fue contratado en el viaje de Alonso de Ojeda, pero gracias a haber trabajado con Berardi sabía tratar con proveedores y capitanes. Además, como florentino instruido, le daba 1000 vueltas a sus compañeros de viaje. Aprendió sobre navegación y a manejar el astrolabio. Logró destacar como un marinero hábil, observador, inteligente, culto y buen cartógrafo. Para su decepción, este viaje y los que le siguieron no le reportaron ni fama ni fortuna, ya que no descubrieron el ansiado paso a las Indias para conseguir especias. Pero pudo conocer el nuevo mundo y sobre todo escribió sobre todo lo que vio. Si bien volvió igual de pobre y anónimo de sus viajes como salió, resulta que fielmente le escribía cartas a su antiguo jefe y amigo Lorenzo de Medici de todo lo que había visto. También, desde su segundo viaje, escribió diarios para el rey de Portugal con intención puramente informativa. De hecho, no era su intención ser un escritor y que lo publiquen. Él nunca se sintió a la altura de ser un gran erudito. Pero por esas casualidades que acompañaron su vida, mientras él nada sabía al respecto, unas cartas que había enviado Lorenzo de su tercer viaje fueron publicadas con el título Mundus Novus, que causó gran impresión y fue traducido prácticamente a todos los lenguajes europeos. Déjenme explicarles un poco cómo funcionaba esta literatura de la época. ¿Se acuerdan que Vasco da Gama había llegado a Calicut en 1498 y ya era una ruta comercial rentable? Resulta que los inversores de la época querían saber cuál de las dos rutas que había, la ruta portuguesa hacia el este, bordando África, o la ruta hacia el oeste española de Colón, era más rentable. Así que para esto pusieron corresponsales en los puertos para estar al tanto de lo que pasaba. Estos corresponsales tomaban notas de los viajes de los marineros y tomaban los escritos de los marineros cronistas. Eran marineros que se dedicaban a escribir en un diario con mayor o menor habilidad literaria lo que vivían en sus viajes. Gracias a que la imprenta de tipos móviles se había popularizado desde 1450, los textos eran bastante accesibles. Así que el mundo culto de la época, que sabía leer, estaba muy atento de
todas estas publicaciones. En este ambiente es que Américo le envía sus cartas a Lorenzo y este decide publicarlas. La particularidad de esta carta es que describe un nuevo mundo apelando a esa esperanza religiosa antiquísima de un mundo donde hay una vida sin esfuerzo ni fatiga, sin responsabilidades, como un recuerdo del paraíso. Cuenta aventuras por las tierras de lo que hoy conocemos como Brasil, que la gente va desnuda, que sus pieles son rojizas, e incluso cuenta historias muy picantes donde la moral no existe. El padre duerme con la hija, el hermano con la hermana, el hijo con la madre, no existe el complejo de Edipo, no hay ni visiones y viven hasta los 150 años. También cuenta que vio canibalismo, serpientes gigantes y toda clase de rarezas. En un pasaje dice: si el paraíso terrenal en alguna parte de la tierra está, estimo que no estará lejos de aquellos países. Con todo esto, lo más importante que está diciendo es: no es la India, no es China, no es Japón, no es lo que Colón pensaba que es. Esto es un mundo nuevo, algo que ningún habitante del mundo hasta ahora conocido para los europeos era consciente de su existencia. Había personas, animales y plantas completamente distintas. Afirmaba sin lugar a equívocos que Colón en realidad había descubierto un nuevo continente. Entre todas las cartas de Vespucci se suman un total de 32 páginas. Si lo piensan, nunca nadie tuvo semejante repercusión con tan poca producción como él. Piénsenlo, en solamente 32 páginas le pusieron su nombre a un continente entero, un cuarto del mundo tiene su nombre y solo por 32 páginas. Nada mal. Sus cartas fueron reimpresas muchas veces en distintos compendios de viajes con bastante éxito. La comedia real empieza cuando en 1507 un impresor anónimo de Vicenza decide publicar una antología de viajes. Incluye los de Colón, Vasco da Gama y Américo Vespucci, entre otros. Pero decidió titular la antología como Mondo Novo e Paesi nuovamente ribotranti va Américo Vespucci Florentino, que sería algo como el nuevo mundo y los países recién descubiertos por el florentino Américo Vespucci. En otras palabras, claramente daba para la confusión porque daba a entender que el que había descubierto América no había sido Colón, sino que había sido el mismísimo Américo Vespucci, aunque el texto no afirmara eso en ningún lugar. Esta antología fue muy exitosa y propagó la idea de que el descubridor del Nuevo Mundo era en realidad Américo y no Colón. El segundo gran error se dio en un pueblito de Lorena, lo que hoy sería Francia, en Saint-Dié de Vosges, o como sea que se pronuncie, donde se juntó un pequeño grupo de humanistas eruditos con el objetivo de hacer un nuevo tratado de geografía con todos los nuevos descubrimientos. Hasta ese momento el único tratado de geografía que se consideraba completo e insuperable era Geografía de Ptolomeo, escrito en el siglo II. Evidentemente este tratado quedaba viejo e incompleto porque no consideraba nada de los descubrimientos de los últimos años en África y el nuevo continente. El latín era la lengua culta por excelencia y daba prestigio a las publicaciones, pero este grupo, en vez de solo traducir las cartas de Vespucci del italiano al latín, decidieron inventar una historia total y completamente novelesca donde ponen a Américo como el héroe descubridor de un nuevo mundo, un experto geógrafo, erudito y hasta lo hicieron amigo personal del duque de Lorena, que estaba financiando este estudio al punto que dijeron que las cartas fueron enviadas a él. Todo para homenajear a su soberano, para decir que el mayor sabio de la época, que según ellos era Vespucci, lo tenía en cuenta. Incluso dijeron que la carta original estaba en francés y cambiaron la dedicatoria original de Lorenzo a Illustrissimus Res Renatus, o sea, al duque. También borraron cualquier referencia que contradiga que las cartas no estaban referidas al duque. Todo esto lo publicaron y se vendió con el título de Introducción a la Cosmografía con los principios básicos de geografía y astronomía necesarios, además de los 4 viajes de Américo Vespucci, junto con una descripción mapa del universo, tanto en forma plana como esférica, de todas las partes que Ptolomeo ignoraba y que habían sido descubiertas recientemente. Evidentemente los títulos no eran lo suyo. En este tratado, probablemente culpa de la ignorancia de los eruditos vosgos, ni siquiera se menciona a Colón, haciendo que todo el mérito caiga exclusivamente en Vespucci. Y no contentos con esto, Martín Waldseemüller escribe como propuesta: puesto que Américo lo descubrió, se la puede llamar de ahora en adelante la Tierra de Américo o América. Y hace un mapa donde pone América a lo que hoy consideramos Sudamérica. Con estas 3 líneas y el mapa, el 25 de abril de 1507 podríamos decir que se bautizó el continente con un nombre equivocado. Y de todo esto Américo no estaba ni enterado. Y Colón tampoco, porque había muerto un año antes. Durante muchísimos años se culpó a Vespucci de robar el mérito de Colón y hubo muchísimo debate histórico al respecto. Pero eso es una historia bastante larga que, si les interesa mucho, déjenme en los comentarios y puedo hacer un video al respecto. ¿Y por qué América en vez de Américo? Bueno, esto es todavía más ridículo si cabe, pero básicamente existía Europa, Asia y África. Australia todavía no había sido descubierta, como que quedaba mal que el nuevo continente terminara con O, así que América sonaba mejor que Américo y más acorde con los otros continentes. ¿En serio? Sí.
En serio, la historia es así, hay que aceptarla tal cual como es. Entonces, Américo dio el nombre al continente, pero él básicamente viajó por Brasil y el Caribe en sus viajes. Entonces, ¿por qué Estados Unidos se apropió del nombre? En todo caso, Brasil debería ser América siguiendo esa lógica, ¿no? De hecho, durante muchos años América se usaba como nombre para lo que sería América del Sur, y América del Norte incluso aparece como Terra de Cuba o Terra Incógnito en algunos mapas. Hasta que en 1569 Mercator dibujó el continente como uno solo en el mapa que todos conocemos y lo llamó América. Este nombre estaba más ligado al sur que al norte. Otra forma de llamar el continente era Indias Orientales o Nuevo Mundo. Acá hay que entender dos cosas. Lo primero que hay que entender es que existen distintos modelos continentales. A los hispanohablantes normalmente nos enseñan que existen 5 continentes: América, África, Asia, Europa y Oceanía. A lo sumo que la Antártida es el 6º, pero también existen otros modelos continentales que consideran que Europa y Asia son un mismo continente llamado Eurasia, otros le suman África y lo llaman Eurafrasia. De la misma forma, otros separan América como Norteamérica y Sudamérica. ¿Y qué modelo usan los anglosajones? Evidentemente, separan América del Sur de América del Norte. Así que cuando dicen Sudamérica no lo piensan como nosotros, que lo decimos en un sentido cultural o geográfico, sino que para ellos es literalmente un continente distinto. Cuando se refieren al continente que nosotros llamamos América, ellos dicen Américas, porque suman a las dos Américas, norte y sur. Pero claramente, si estás prestando atención, te darás cuenta que Norteamérica no es Estados Unidos, sino que es un continente desde Panamá hasta Canadá. Y acá por fin viene el último punto que tenemos que entender y el que termina por explicar todo. El nombre oficial del país al que nosotros conocemos como Estados Unidos de América es United States of America, que significa Estados Unidos de América. Es literalmente el nombre más genérico que existe para un país. En serio, piénsenlo un poco. Sudáfrica por lo menos es descriptivo porque está al sur de África, pero Estados Unidos, si lo piensan realmente, es un país que no tiene nombre propio. Es simplemente una descripción de lo que es. Son distintos estados que se unieron y están objetivamente en América. Antes de la independencia se hacían llamar las 13 colonias británicas de América, también súper genérico, así que solían abreviar como las 13 colonias, o llamaban cada una por separado por su nombre. Al empezar el proceso de independencia en 1776 no tenían claro el nombre que le iban a dar, así que siguieron con lo de los nombres genéricos y dijeron, bueno, si éramos las 13 colonias de América, ahora vamos a ser los 13 Estados Unidos de América, porque no vamos a hacer más colonias sino estados soberanos. Y como lo de 13 quedó corto rápidamente porque expansión, el número no tenía más sentido y simplemente lo sacaron para quedar como Estados Unidos de América. Thomas Jefferson fue el primero en usar el nombre United States of America y fue aceptado en el primer congreso por John Hancock en 1776. Benjamin Franklin usó el nombre United States of North America en repetidas ocasiones. En este punto hay que entender y hay que admitir que es un nombre largo y muy genérico. Argentina en realidad tampoco se llama Argentina, sino República Argentina, pero todos le decimos Argentina. Como China en realidad es República Popular China, Taiwán es República de China, o México es en realidad Estados Unidos Mexicanos. Y este último es uno de los principales motivos por el que Estados Unidos como abreviatura técnicamente también podría referirse a México. Y la otra abreviatura del nombre genérico de Estados Unidos, mal que nos pese a todos los americanos, termina siendo América, que como vimos es la única parte del nombre genérico que por lo menos es un nombre propio. La realidad es que este problema de que sea un país sin nombre no es algo nuevo. Se discutió en más de una oportunidad la posibilidad de darle un nombre propio, pero la realidad es que generalmente siempre quedaron en discusiones puramente teóricas. Una de las posibilidades había sido llamar al país Columbus, por Colón, pero si bien era una buena posibilidad, y la verdad que tenía muchos adeptos, esa posibilidad se vio completamente frustrada cuando Bolívar declaró la Gran Colombia, y tener dos países con el mismo nombre como que quedaba raro, ¿no? Dicho sea de paso, Bolívar quería llamar a todo el continente Colombia, y ahora el nombre solo quedó un país, que se llama así, aunque Colón tampoco nunca pisó sus tierras, de la misma forma que América nunca pisó Estados Unidos. Otro nombre que se barajó fue Fridonia, impulsado por Samuel Mitchell, pero tampoco lograron cambiar el nombre, y mientras más pasaba el tiempo, más difícil se hacía cambiarle el nombre al país porque la gente ya se había acostumbrado. De la misma forma que ya era difícil cambiarle el nombre al continente americano cuando se dieron cuenta del error. Así que, guste o no, es la democracia Estado-Nación moderna más antigua y a esta altura no va a cambiar el nombre del país, no es realista. Y muchísimo menos va a cambiar el nombre del continente, que tiene bastantes años más. Pero si nos paramos a pensar un poco, la verdad es que el continente fue descubierto por error. El nombre se le puso por error. Y encima a Estados Unidos también se le puso el nombre por error. Entonces, ¿vale la pena realmente hacernos mala sangre por algo que realmente fue una seguidilla de errores y, siendo honestos, no tiene mucho significado en sí? Déjame tu comentario sobre qué pensás de esto y que se arme debate. ¿Debería Estados Unidos cambiar el nombre? ¿Hay que aceptarlo y ya porque es lo que es?
hay que aceptarlo y quejarse. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, darle like, compartir y darle click a la campanita para que te lleguen notificaciones de todos los nuevos videos. Voy a estar subiendo videos regularmente y tengo muchos temas preparados. Si quieren algún tema en particular, pídanmelo en los comentarios y yo lo voy a traer acá al canal. Tengo varios temas como el término latino, el viaje, el Cano de Magallanes, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, la historia de Japón y muchísimos otros temas más que estoy escribiendo los guiones, así que suscríbanse al canal que esto va a estar bueno. Y sin más que decir, me despido y mucha suerte.